Nosotras aquí, en el día de hoy, nosotros vamos a hacer un programa interesante porque vamos a analizar cuáles serían, y sería bueno, maravilloso, que tuviéramos un público bastante amplio en el día de hoy para que el día del debate, que es la semana que viene, lleguemos con la tarea hecha, con lo que podemos esperar, con lo que deberíamos esperar. Todos queremos un debate presidencial, soñábamos durante años con esta posibilidad. Nunca un candidato, un presidente, perdón, que tenía ventaja sobre sus oponentes de cara a las futuras elecciones, se arriesgaba a decir que sí y participar en un debate presidencial pensando que eso podría perjudicar sus números, que si ya estaban tan bien, porque generalmente la segunda vuelta se les daba fácil, se les dio en el pasado a todos ellos, sobre todo en los últimos 20 años, ya estaban bien, ¿para qué arriesgarse contra lo que en democracia es un derecho que tiene la ciudadanía, a escuchar a sus candidatos, hacer propuestas y debatir entre ellos sus ideas, sus hechos, sus actuaciones. En nuestro país, María Cela, ha primado aquello de que el que está arriba no va a debate. El que está arriba no va a discutir con los otros porque lo único que puede hacer es perder. Entonces, ¿para qué va a arriesgar la ventaja que tiene? Por eso es que lo que va a pasar el próximo miércoles realmente no tiene precedentes en la República Dominicana. Nunca hemos podido ver un debate televisado donde estuvieran todos los candidatos con mayores probabilidades de ganar las elecciones. Y eso es lo que vamos a ver cuando se enfrenten Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Y por eso hemos querido hacer esta mesa, porque hay muchos temas que analizar alrededor de esto. Claro, sobre todo que, por supuesto, hay dos que tienen ya experiencia, mucha experiencia. El presidente por los 4 años de ejercicio, pero también por la semanal, enfrentándose todas las semanas a las preguntas de los periodistas y ha ido adquiriendo una piel gruesa y una manera de responder que no se altera, que no pierde el control. Y eso es importante, porque si alguien tiene memoria del pasado por tener cierta edad o por tener curiosidad política o estudiar política, ciencias políticas, puede recordar un debate que fue histórico en los Estados Unidos entre el que luego fue presidente, John F. Kennedy, y Richard Nixon. En ese debate, Richard Nixon perdió las elecciones. ¿Y por qué las perdió? Influyó, por supuesto, la juventud y la postura del presidente Kennedy, pero sobre todo influyó su tranquilidad a la hora de responder, su peso, su seguridad. Richard Nixon se vio ansioso, sudoroso, angustiado, y eso le hizo perder votos. ¿Influirá esto también en la forma en que los dominicanos veamos a nuestros candidatos el próximo miércoles? Hoy vamos a hablar de esto en nuestra mesa con los mejores expositores. Adelante con el informe. Hoy estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado. Porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes. Es hora de que el pueblo dominicano sea testigo de un verdadero duelo, de propuestas y argumentos, no de evasiones ni palabras huecas. Este debate, promovido por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, no es solo un ejercicio político, es una obligación moral. Reafirmo mi compromiso con el pueblo dominicano de presentar públicamente nuestro proyecto de nación y defenderlo en un debate abierto, plural y transparente. Así confirmaron los candidatos de los partidos mayoritarios su participación en el debate presidencial organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE, que se realizará la próxima semana. Un evento sin precedentes, ya que será la primera vez en la República Dominicana que un presidente en funciones participe en un debate televisado con los otros candidatos de la oposición. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos las ventajas y desventajas de Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader de cara al debate, la preparación y las estrategias que podrían asumir cada uno de ellos. Bueno, señores, y nuestra
Nuestro hashtag es debate presidencial ENM. Fíjense que no vamos a hablar del debate senatorial o del debate de las vicepresidentas, porque son debates que no tienen la importancia y el peso que va a tener este debate. Y ya hemos visto varios de esos anteriormente, aunque de vicepresidencia nunca habíamos visto, porque no son cargos electivos. Pero bueno, está bien hacerlo, pero lo más importante es el que va a ocurrir el miércoles 24. Nuestros invitados en el día de hoy, Melvin Peña, periodista con una maestría en marketing, reconocido por su amplia experiencia en el campo de la comunicación corporativa y el marketing empresarial, además un reconocido docente también. Nelson Espinal, abogado experto en negociación y mediación, árbitro y profesor universitario asociado al programa de disputas públicas MIT de Harvard, de la Facultad de Derecho de esta universidad. Elvin Calcaño, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en teoría política e investigador, y Bill Perdomo, abogado con una especialización en Derecho Administrativo y otra en Justicia Social y Derechos Humanos. Gracias y bienvenidos los cuatro. Gracias por estar con nosotros. Es verdaderamente un placer poderlos tener aquí. Son pesos pesados, algunos con más experiencia de vida, pero no por ello menos conocimiento. Nuestro hashtag debate presidencial ENM. Claro, digo menos conocimiento a los que no tienen tanta experiencia. Me refiero aquí a los que están del lado izquierdo. Hay que decir algo. Nairobi, nuestra compañera en el día de hoy, no está presente porque está presentando ante la prensa su proyecto que saldrá al aire este sábado a las 8 de la noche. Es un programa de temporada de 12 capítulos, muy interesante, muy bien realizado, y le deseamos toda la mejor de las suertes. Y sabemos que será todo un éxito, pero hoy le perdonamos faltar hoy. Por eso. Vamos a empezar. Diana, adelante, que he hablado mucho. Haz la primera. Bueno, mira, yo creo que debemos empezar por el hecho en sí, el hecho de que vamos a tener un debate presidencial en la República Dominicana y la expectativa que puede tener el pueblo dominicano con esto, el que quiere empezar. Vamos a darle seniority. Yo no sé, seniority aquí, ¿dónde está? En edad mayor, al mayor. Nelson. Sí, cómo no. Mira, es histórico. Es la primera vez que en nuestro país va a haber un debate presidencial. En España fue en el 1993, tengo entendido. Sí, con Manuel Campo Vidal como moderador. En Estados Unidos, en el 1960, entre, como lo relataste, Nixon y John Kennedy. Pero hay que decir que hubo un debate no presidencial, pero sí importante en nuestro país, entre el profesor Juan Bosch y el padre Láutico García en 1962, en el cual había un debate público sobre si el profesor Bosch era o no era marxista. Exacto. El padre escribió un artículo en el periódico El Caribe sobre eso y el profesor Bosch lo reta a un debate. Y fue un debate de 3 horas, 4 días antes de las elecciones, muy interesante. Hay un libro de un cubano, ahora no recuerdo el nombre, un libro. Elías Acosta. De Elías Acosta, gracias, Elvin. Muy bueno sobre ese tema, que recomiendo a los amigos leerlo, para que nos eduquemos de que sí ha habido debate en este país y de que sí ha habido un precedente, no de 2 candidatos presidenciales, pero sí de un candidato presidencial para apuntalar su proceso electoral. ¿Y qué les parece, les sorprendió la aceptación del presidente actual? Porque sin su aceptación no hubiese habido debate. Así Esa es, es la realidad. O hubiese habido un debate pobre, distinto, como hubo en el pasado un intento de Ángel, que también hay que reconocer. 2016. Correcto. Sí. Por favor. Yo decía que sin lugar a dudas eso es un punto que vamos a tratar con más calma en lo que resta de la mesa. Sin lugar a dudas, cuando analizamos hasta qué punto las ventajas del presidente Luis Abinader frente a los posibles daños colaterales que pueda producir la participación en un debate tan trascendental como lo es del próximo miércoles 24, pues sin lugar a dudas entendemos que el presidente ya entra con alguna tasa de valoración positiva frente a la ciudadanía. Y lo hace porque, además de que marca un hito histórico, pues sin lugar a dudas es un presidente en funciones.
pero es un presidente en funciones que va a enfrentar en un debate a dos candidatos en una virtual alianza de segunda vuelta, y que han encuadrado la narrativa de este proceso de campaña electoral en una muy distinta al presidente Abinader. Mientras el presidente Abinader ha hablado de corrupción versus un Estado o un gobierno honesto, estos otros dos candidatos, me refiero a Abel Martínez y a Leonel Fernández, han hablado del alto costo de la canasta básica y se han enfocado, vamos a decirlo así, en dos encuadres totalmente distintos que ojalá, y eso lo hablaremos un poquito más adelante, que no provoque un eventual escenario en donde dos candidatos vayan por un debate y el presidente Abinader vaya por otro. ¿Se podría evitar eso, 2 contra 1, Melvin? Yo creo, no, eso va a pasar, 2 contra 1. Claro. Eso va a pasar sí o sí. Pero yo quiero decir que, primero, que tengamos el precedente de un debate no garantiza que se implante la tradición de un debate. No. Ojalá pudiera ser así. En España ha habido debate, en unas elecciones, en otras no. Interrupciones, exacto. Y ojalá este punto de partida sea para establecer un precedente. Yo, como creo que la mayoría de las personas, valora muchísimo que el presidente Abinader, a pesar de estar en una posición con tanta ventaja, rompiera la tradición y aceptara el debate. Y no solo lo aceptara, sino que fue el primero en aceptarlo. Pero yo creo que también se ha manejado mucho digamos, una premisa falsa, que el presidente puede sufrir daños, etc. El presidente tiene una ventaja tan grande, o sea, estamos hablando de 60 puntos más. Pero así lo han tenido otros. Perdón, que es imposible, o sea, con independencia de lo que pase en el debate, los resultados de las elecciones no van a cambiar, ¿no? Salvo que ocurra un cisne negro. O sea, a Abinader le bastaría incluso para hacer uso de una metáfora del baloncesto, con congelar la pelota. Bastaría con que él no cometa errores, sí, ¿no? Ni siquiera tiene que aceptar golpes ni anotar puntos. O sea, es una ventaja tan grande que difícilmente lo que ocurre en el debate mueva la aguja. Pero en el pasado tuvimos esa misma circunstancia con relación a un presidente en funciones, que era el expresidente Danilo Medina, que no quiso asistir al debate, y asistieron el resto de candidatos. Hemos tenido casi generalmente el presidente, luego de 4 años, salvo por una excepción en los últimos 20 y tantos años que todos conocemos, tiene muchas posibilidades de poder continuar. Pero nunca un margen como el de ahora. Eso hay que decirlo. O sea, ¿ustedes recuerdan alguna elección donde un presidente cualquiera, un candidato cualquiera en funciones o de la oposición, tenga un margen de 40 puntos o más? O sea, o sea, eso es casi insalvable. Claro, hay casos excepcionales, como ocurrió en El Salvador, que en un debate, este señor, el que ahora es Bukele. El Salvador no, gracias. En Ecuador. En Ecuador, Noboa. Daniel Noboa, un emergente en la política, desconocido, y le asesta un golpe a la candidata ganadora, a la que se proyectaba como ganadora, correísta, y bueno, y eso cambió la historia. Pero ¿podría este debate eliminar para siempre las aspiraciones de alguno de los candidatos? Ahí a mí me parece que hay un tema importante que yo quiero traer a colación, y es que los debates, el valor de un debate para una democracia está en el debate en sí mismo. Ajá. Los debates no influyen mucho en la decisión del voto de la gente. Eso a través de estudios comparados en los que he participado, hemos podido ver en varios países de la América Latina, incluyendo España también, en este caso de Europa, que los debates tienen una influencia en la tendencia de voto, no mucho. Salvo en casos excepcionales como el que pasó con Noboa en Ecuador en la elección pasada,
pero que es un caso excepcional en el sentido de que en Ecuador hay una crisis en el sistema de partidos, había una crisis de credibilidad en la sociedad y este señor que fue a aquel debate de primera vuelta se planteó como distinto, saliéndose de la discusión tradicional y eso el público que estaba buscando efectivamente algo distinto lo hizo moverse hacia él y él pasó de 4 puntos a 23 puntos en las encuestas. El valor del debate está en aquello que decía un teórico norteamericano muy importante, Robert Dahl, que es el valor de la discusión pública iluminada. Ese es el valor de un debate, que la ciudadanía tenga una relación con la política más allá de lo que tradicional se ve en cada país. En el nuestro, caravanas, bandereos y ese tipo de cosas. Que la gente pueda tener una cercanía con la política a partir de la discusión de ideas, de la discusión de conceptos, del contraste entre candidatos. Pero, vuelvo y reitero en eso y con esto termino, lo que se ha visto en la investigación es que el voto, que es complejo, eso que se llama más técnicamente la construcción del voto, es un proceso complejo donde intervienen elementos sociológicos, elementos ideológicos, económicos, etcétera. En los debates no inciden tanto en eso. Lo que se puede ver en varios casos comparados es que la tendencia que había se mantiene siendo más o menos la misma después de los debates. Pero el valor del debate está en que la gente vea la política desde otra perspectiva. Yo quisiera que empezáramos a ver la situación Diana, de cada uno de ellos, okay, la situación de cada uno de ellos y la estrategia que probablemente van a estar buscando el próximo miércoles o lo que deberían estar buscando el próximo miércoles, lo que deberían hacer. Y vamos a empezar por Abel Martínez, que es el que está abajo en las encuestas y es el que debe tratar de aprovechar al máximo este escenario. Pero antes, la respuesta a mi pregunta, que no me la diste. ¿Podría este debate presidencial en particular eliminar las posibilidades futuras de alguno de los candidatos a la presidencia en este momento de aspirar, de volver a aspirar, dejarlo totalmente fuera de combate, fuera de juego? Yo creo que el debate no. El debate no, los resultados va a ser el resultado electoral. El debate no. Ya, pero el debate no podría decir, y bajarle su resultado electoral, no subírselo, pero bajárselo. Sí, pudiera, pero igual que opinan los compañeros aquí, lo que sí va a determinar el futuro de uno u otro candidato más bien es el resultado del proceso electoral. Podría determinarlo, que tampoco es una... Podría determinarlo. Sí, pero también hay, y perdón, yo creo que yo no esperaría tal cosa, porque son 3 políticos experimentados, cada uno con más que el otro. Dos han sido mandatarios, pero Abel ya es un político con una carrera, no ha sido presidente mandatario de la Cámara de Diputados, donde hay mucho debate. Entonces, no se esperaría, por lo menos yo no creería que tenga un resultado tal, que se ponga nervioso, que no pueda hablar. No creo que ocurra tal cosa como para que haya un derrumbe tal que... Pero probablemente la conductora del programa no se refería a Abel, sino al presidente Fernández. No, yo tampoco creo. No. Lo dejamos así, pero bueno, la pregunta que yo hacía, para que vayamos viendo cuál puede ser la estrategia de cada uno de ellos, empezando por Abel Martínez. ¿Qué es lo que debería buscar Abel Martínez este próximo miércoles? Cuando volvamos de la pausa, las respuestas, nuestro hashtag, debate presidencial ENM, cualquier pregunta a nuestros panelistas será compartida con la mesa. Cuando regresemos de la pausa. Ya voy. Hablamos del próximo debate presidencial, el primero con un presidente en funciones en República Dominicana, un hecho histórico, un hito dentro de nuestra democracia. Y Diana había planteado la pregunta que ¿cuáles piensan ustedes serán las debilidades y las fortalezas de cada uno de los candidatos? Y empezaba por Abel Martínez. Claro, ¿cuál sería la estrategia que él debería llevar este próximo miércoles? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, fíjate, con el permiso de los demás, yo pienso que todos los candidatos, todos los 3, deben tener como mínimo 3 estrategias. Una estrategia propositiva, ¿no? Y van a contar quiénes son, qué es lo que proponen y por qué merecen el voto de los electores y lo merecen ellos o lo piden o los electores deberían preferirlo a ellos y no a otros. Una estrategia defensiva, porque todos los candidatos tienen pros y contras, por algún lado les van a atacar a cada uno, y una estrategia ofensiva, o sea, de ataque de las debilidades del otro. En el caso de Abel, yo pienso que Abel es el que tiene más oportunidades de todos los participantes.
porque el presidente Abinader está consolidado, está a la delantera, el expresidente Fernández tiene una obra, tiene un recorrido, es conocido en todo el país, tiene una narrativa clara, nos guste o no nos guste. El presidente Abinader también tiene una narrativa clara, nos guste o no nos guste, pero Abel tiene una narrativa que a mí me parece muy blurry, muy difusa, ¿no? O sea, no ha podido mostrar y ha cambiado su narrativa. Es digamos que si el presidente tiene como mensaje troncar la honestidad, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, etcétera, y Leonel tiene una narrativa que destaca su capacidad para manejar crisis, para lograr que la comida llegue a más dominicanos, y dice que el presidente Abinader gobierna para los ricos y que él gobierna para los pobres. Fíjate que es muy parecido a lo que plantea Abel, o sea, la capacidad de gestión de los gobiernos del PLD, la capacidad de llevar, de bajar la canasta familiar, etc. Entonces, yo pienso que él tiene una necesidad de decantarse tanto de Leonel y como lucir, y también tiene una necesidad de lucir una figura fresca de entre un partido que está como mal. El mismo PLD también. Sí. Pregunto, o sea, ¿no debería él aprovechar esta oportunidad, y sería su oportunidad, porque no la ha tenido hasta ahora, de diferenciarse de las cosas que estuvieron mal hechas a lo largo de los años en su partido, y también demostrar un discurso distinto e innovador con relación a los dos? O hacer una cosa audaz, presentar una mea culpa al país. Wow. O tomar distancia, distancia del cacique del partido también. Nelson. Sí, ahí hay tácticas interesantes. En esencia, estoy de acuerdo con lo que dice Melvin. Quien tiene una oportunidad extraordinaria de diferenciarse de un presidente en funciones ya establecido, con un liderazgo sólido, según las principales encuestas, sobre 60%, versus un expresidente, 3 veces presidente, curtido en el mundo político, en el mundo internacional, en el mundo de los debates, la oportunidad de Abel de destacarse es extraordinaria. Es una oportunidad de oro para diferenciarse del ex presidente Fernández, que fue su jefe político por años, que fue le decían su delfín incluso. Su mentor. Su mentor, gracias. En ese sentido tiene una oportunidad extraordinaria. Ahora bien, esa oportunidad... Además, perdón Nelson, con respecto a él es que las expectativas están más bajas. Con respecto a él es que las expectativas... O sea, él no puede fracasar, no puede irle peor. Exacto. O sea, él solo puede irle mejor. De abajo subir. Sí. Correcto. Además, pero para eso él tiene que diferenciarse no solo del presidente Luis Abinader, tiene que diferenciarse de Leonel Fernández. Sí. Y ahí está el reto, porque este es, como decía Bill hace un rato, este es un proceso donde en principio van a ir aliados en una eventual segunda vuelta. Entonces, él tiene que diferenciarse de ese aliado necesariamente para él destacarse. O sea, el reto de Abel es en ese sentido decir, no estoy con el presidente Abinader, pero tampoco con usted, doctor Fernández. Yo voy hacia adelante, yo me destaco, yo soy el presidenciable, y él apuntalarse. Yo pienso que no necesariamente comparto contigo la necesidad de esa diferenciación totalmente, pero no necesariamente tiene que confrontar a Leonel. Los políticos son muy hábiles en esos actos de equilibrismo, ¿no? Sí. Claro. Yo en eso quiero agregar que ese punto de diferenciarse va a ser fundamental. Sin embargo, la línea va a ser muy fina. Y va a ser muy fina desde mi punto de vista en 2 dimensiones. Primero, porque somos aliados. Veíamos hace pocos días a Leonel dándole un abrazo a Cristina Lizardo, una candidata de otro partido, de Abel, del PLD, y bueno, hay toda una configuración.
Veíamos también a candidatos a diputados del PLD en caravanas con el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández. Y eso ha provocado que sea una relación en donde sí me tengo que diferenciar, pero no puedo tampoco maltratar lo suficiente a mi eventual aliado, que se configura un escenario en donde mi hijo tampoco reciba el apoyo adecuado y en donde en una eventual segunda vuelta, que muy poco probable, pero verdad, ellos apuestan a ese escenario, pues entonces ahí está complicado el tema. Pero también yo creo que Abel tiene un reto, y es que Abel, y tal como decía nuestro colega, ha hecho algunos cambios de narrativa que le han perjudicado. Abel comienza con aquella narrativa de que quien cambia una ciudad cambia un país, pero a tiempo pudo identificar que se estaba enfrentando a un actual presidente y a una persona que había sido 3 veces presidente, lo cual el tema de la experiencia, sin lugar a dudas, no era su punto fuerte. Luego, otra narrativa, medio acercándose a la forma de Leonel Fernández vinculado al alto costo de la vida, aguanta que ya falta poco, y ahí también esa narrativa se diluye en el hecho de que somos aliados y nos parecemos. Yo creo que si Abel tiene una oportunidad en este debate es de diferenciarse, y no diferenciarse para el 2024. No, yo creo que tiene la capacidad de diferenciarse para el futuro. De hecho, y aquí cito un debate de hace muy pocos días en México, como el gran logro de la candidata opositora Xóchitl Gálvez fue ponerle el gancho a Claudia para entrar en esa polémica y generar ese efecto de que la opositora de Claudia es Xóchitl Gálvez. En este caso, el público o el gran logro de Abel sería que el público entienda que el gran opositor de Luis no es Leonel, sino Abel Martínez. Bill. Deberíamos pasar a Leonel Fernández. No, pero vamos a escuchar a Bill antes de pasar a Leonel. A Elvin. Perdón. Hay un elemento interesante de Abel que es clave, y es que Abel en las encuestas es de los 3 candidatos el que tiene el porcentaje más bajo de gente que dice que nunca votaría por él. Entonces, y al mismo tiempo tiene la tasa de rechazo más baja de los 3 candidatos. Más baja de los 3. Y por otro lado, al mismo tiempo, que creo que son 2 elementos que se correlacionan y que explican mucho de la situación de Abel, por otro lado, es el candidato menos conocido de los 3, por cuestiones naturales, ¿no? Está frente a un presidente y uno que ya fue presidente en 3 ocasiones. Por lo tanto, Abel, la clave de él para el debate de mañana es consolidar su mensaje. Esa es la primera clave para Abel. Mañana consolidar un mensaje, porque estamos frente a un candidato que evidentemente no ha podido consolidar su mensaje. No es mañana, es el miércoles que viene, pero ya quisiéramos que fuera mañana. Que no ha podido consolidar su mensaje por varios cambios que ha tenido, como decía Bill. Yo creo que eso es un elemento clave ahí, varios cambios que ha tenido en el mensaje, y que por otro lado su mensaje todavía no ha logrado conectar. Pero de los 3 candidatos, paradójicamente, es quien tiene el margen de crecimiento más grande, ¿no? Es quien tiene más que ganar en el debate. Y Leonel. Claro, ahora, exactamente. ¿Qué le están diciendo ahora mismo los estrategas a Leonel Fernández? ¿Qué tiene que hacer el próximo miércoles? El discurso del hombre experimentado es la clave para el doctor Fernández. El discurso del hombre experimentado que sabe manejar, que tiene experiencia de Estado y que sabe manejar el Estado porque ha sido presidente 3 veces. Pero que salió con una tasa de rechazo muy alta. Inmensa. No, al contrario, Leonel. De los 3 es el que tiene la tasa de rechazo más alta. Él salió con una tasa alta de aprobación. Él se deterioró en el camino. Y empezó con eso que tú mencionas, con lo del hoyo fiscal y que nos dejaron una factura, un cofre lleno de facturas y sin dinero para pagarlo. Pero él salió de la presidencia con una alta tasa de aprobación. No, pero nos referimos ahora a cómo él está ahora en las encuestas. De los 3 es el que tiene la mayor tasa de rechazo. Es el que tiene la más alta tasa actualmente también, pero en todas las encuestas, por alguna razón. Todo el mundo conoce todas las historias de corrupción de esos años. Igual que si fuera Danilo Medina un candidato improbable, por supuesto, pero si fuera en este momento, se le sacarían todas las historias de corrupción, que en este caso muchas de ellas están siendo procesadas, pero en el caso de Leonel Fernández no. Entonces, eso quizás es la causa de esa mayor alta tasa de rechazo para ese candidato. ¿Y qué es lo que ustedes ven
qué son sus fortalezas frente a este trío y frente al presidente, que es su principal contendor. También, bueno, antes de la fortaleza, otra debilidad, otro reto que tiene el expresidente Fernández es que la oportunidad para debatir la rechazó cuando dijo que en este país no se conceptualizaba. Correcto. Perdón, vuelvo y corrijo, vamos a poner esto caliente. Busquen el video si quieren, señores. Leonel nunca dijo eso. Eso es una falacia que se ha ido repitiendo y repitiendo. Él lo tiene por ahí, búsquelo. Claro, Laura, búsquelo. A sus rivales en un contexto electoral. En ese caso, momento, que esos rivales no tenían capacidad. A Miguel Vargas. Y en ese momento el rival era Miguel Vargas, que era un hombre que conceptualiza. Estamos Miguel, de acuerdo. Hoy su aliado. El extinto, ¿cómo se llama? Amable Aristicastro. Entonces, él no dijo que nadie tiene en este país capacidad para conceptualizar. Él se refería a esas dos personas, concretamente. En aquella ocasión, él rechazó ir a un debate. Y el hecho de que un presidente en funciones rechace ir a un debate y hoy él en la oposición vaya a un debate, cuando el presidente Luis Abinader es quien dijo en primer momento, yo voy. Eso per se es un reto para el doctor Fernández, que rechazó. Indudablemente. Y se lo puede sacar en cara a Luis Abinader el miércoles. Y ese hecho per se hace que vaya al debate ese primer momento el presidente Luis Abinader con una tasa de aprobación muy superior y no todo el mundo, y un grupo importante de la ciudadanía va a comparar este hecho versus, lo agradece al presidente. Versus en aquella ocasión. Elvin está levantando la mano. Melvin, antes de que ustedes digan eso, la pregunta es, él rechazó porque los otros dos no tenían capacidad de conceptualizar. ¿No lo hace ver arrogante? Y si tiene todas las ventajas en ese momento, no solamente de su capacidad para conceptualizar, de su experiencia y de sus posibilidades, el hecho de ponerse con otros dos era pan comido, como decimos. Bueno, eso no resiste discusión de que le ha etiquetado como arrogante. Eso no resiste discusión, pero yo, caramba, quise precisar, porque eso se ha repetido y repetido, y eso no es verdad. La esencia es eso, que tú fuiste presidente y rechazaste ir a un debate y ahora estás en la oposición y es el propio presidente Luis Abinader que da el primer paso para ir. Eso en este momento para el doctor Fernández es una situación difícil. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ese es el punto, esa es la esencia. Pues estamos de acuerdo en ese punto. Pero yo matizaría eso, porque en los debates, y eso es lo que ellos deben de estar preparando ahora, tú vas a hablarle al público que tú necesitas hablarle de cara a cómo necesitas crecer electoralmente. A la gente que Leonel le va a hablar fundamentalmente en el debate, que ya lo pudimos ver un poco en el ejercicio que hizo ayer, ¿no? Al pueblo. Es a unos sectores de clase media hacia abajo, fundamentalmente mujeres, que las encuestas salen que es donde más él ha estado creciendo desde los pasados meses, que no necesariamente ese tipo de discusión en ese plano no le interesa mucho. Son personas que están más preocupadas por cuestiones inmediatas, vinculadas al costo de vida y vinculados por otro lado a dos temas que están muy presentes en el país, que es seguridad y salud. Entonces, desde el punto de vista del público, el que él le necesita hablar, no necesariamente eso es un elemento tan importante, porque aquí tenemos que diferenciar algo, y con esto termino, que desde como nosotros los vemos, el tema político y el debate político, gente que más o menos con cierta formación, con ciertos elementos, ¿no?, pertenecientes a determinados sectores sociales, no es la manera en que se relacionan con la política la mayoría de la gente. La gente no debate de política en ese plano. Eso es lo que llama, por ejemplo, Durán Barba, el famoso consultor ecuatoriano, que le llama el círculo rojo, que es ese porcentaje que transita, según los estudios, entre el 12 y el 15% de la gente que se vincula desde el punto de vista ideológico, que debate conceptos, que debate desde un punto de vista racional de quién es el coherente. Ahí el resto de la población se vincula a los debates según su realidad inmediata y elementos de carácter emocional. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante es a qué público le va a hablar según cómo necesita crecer cada candidato. Y para ese público no creo,
en el caso de Leonel Fernández, del expresidente, que sea tan importante esa cuestión de si él fue a debates en el pasado, si no. Y los jóvenes, porque también hay muchos jóvenes que no recuerdan los gobiernos de Leonel Fernández, y ese es también un nicho al que él se ha dirigido mucho. Sí, hay un nicho. A través de su hijo, además. Sí, hay un nicho importante en algunas provincias del país que está en el 30%. Luego hay otro nicho de votantes por primera vez en el país que nunca habían votado. Y ahí sí, pero ahí hay que ver desde el punto de vista de cuáles son los temas que le preocupan a esa población y cómo se vinculan con la política. Entonces, por eso es que yo digo que lo que le llaman la segmentación del mensaje. Eso es lo clave y eso es lo que se está preparando ahora, ¿no? ¿A quién yo le necesito hablar? Porque, por ejemplo, uno de los, para mí que fue terrible, del anuncio que se hizo cuando estuvieron Danilo, Leonel, todos juntos en aquella actividad, es que habían como 45 mensajes ahí. No se sabía a quién le estaban hablando, ¿no? Y no dijeron nada al final. Entonces eran demasiados mensajes y cuando tú tienes demasiados mensajes no le estás hablando a nadie. A nadie. Entonces la cuestión del debate va a ser ¿a quién le hablan? ¿Cuál es su mensaje de cada candidato? Sí, yo decía, y coincido totalmente contigo, Elvin, pero hay una parte también, y lo comentaba al inicio, vinculado al encuadre que tenga la capacidad de hacer cada candidato. Y yo decía Leonel Fernández. Sí, yo decía al encuadre porque mientras que Leonel va a estar dirigiendo o segmentando su mensaje precisamente a esa parte del electorado que le interesa escuchar del alto costo de la vida, del costo de la canasta básica. Al que siempre recurren la mayor parte de los opositores, porque siempre es una crisis, la canasta y en un ejercicio básica, a veces hasta en los precios del petróleo. Porque la verdad es, y veíamos el tema de RCC Media en el día de hoy o ayer, como eso siempre se mantiene como uno de esos indicadores. Sí. ¿Dónde está el error en términos estratégicos? Que la tendencia siempre ha reiterado que al margen de que la percepción del tema del alto costo de la vida se mantenga incrementándose por un tema de múltiples variables, eso no incide en la valoración directa que tenga el presidente Abinader. Y por eso el tema de dónde se encuadra el debate o bajo qué encuadre se manejan las respuestas va a incidir sobre todo en el hecho de que estoy seguro que el presidente Abinader hará mucho énfasis en la transparencia, en la efectividad, en la honestidad y intentará salir un poco del tema del costo de la vida. Pero a la hora de debatir, sí se van a tocar esos temas, sí se va a recordar que en su gobierno no hubo transparencia, sí se va a recordar que esto pasó, que aquello pasó, porque el debate no es solamente la propuesta, lo que nos interesa también es réplicas hay que ver, ustedes están esperando que hayan ataques. Ojalá que eso pase. Que hayan ataques así más mordaces en este debate. No, personales. Claro, no personales, pero sí réplicas y contrarréplicas. Réplicas de accionar político durante sus años de gobierno, que fueron 3 en el caso de Leonel y en el caso de él 4 años. Cuando regresemos de la pausa, el presidente de la República, ¿qué se puede esperar de su comportamiento, de su estrategia y sobre todo en cuáles temas podría él estar más flojo y qué actitud debería asumir? Cuando regresemos de la pausa. Aquí, entre nuestros seguidores y televidentes en este momento, un viejo amigo, Etzel Báez, debate presidencial ENM es nuestro hashtag. ¿Será que en vez de propuestas para lograr adhesión de electores, pesa más quien mejor logre descalificar al adversario? Antes de que hablemos del presidente, me gustaría que me respondieran esa pregunta. Descalificar al adversario y utilizar métodos excesivamente agresivos en un debate es muy peligroso, muy peligroso. Puede ser contraproducente. Y si me permite, hay que entender lo siguiente. Un debate presidencial es ante todo una producción de televisión. Sí. Es una producción de televisión y los políticos deben entrenarse como se entrena a un actor de cines, o un actor de teatro, antes de ir al estreno. Debe tener en la preparación un atril, otros debatientes, un moderador, preparar forma, preparar fondo. Y el hecho de que un polemista ataque de manera excesivamente agresiva a otro, de que interrumpa demasiado, de que haga algo inapropiado, el público se lo va a tomar en cuenta. Entonces, no nos perdamos en esto. Lo voy a repetir, es ante todo una producción de televisión
donde los políticos tienen que ser actores y políticos. Y ambos deben llenar esas expectativas del televidente que está viendo, estudiando, conociendo las propuestas de los polemistas. Okay. La Vamos con Luis política por Abinader. ¿Cuál naturaleza. será la estrategia que utilizará el presidente Luis Abinader este próximo miércoles? Yo ahí quisiera... Melvin. Bueno, yo creo que el presidente debe continuar profundizando su discurso de transparencia, de independencia de la justicia, de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, porque le ha funcionado, le ha funcionado. Y yo creo que todavía el votante no perdona al PLD. ¿Y sus puntos débiles? Sí. Entonces, yo creo que su punto débil es esta narrativa que germinó en el imaginario colectivo, y creo que de ahí la toma Leonel, y germinó desde los nombramientos iniciales, de que el presidente Abinader gobernaba para los ricos, para los blanquitos y para los popis, los para empresarios, los popis, etcétera. Eso es absurdo. Bueno, no sé seguir con ese discurso. No me refiero a los empresarios, porque sí, en ese punto sí. Hablábamos de los popis. Acuérdate que vamos, el tema de los debates, de la comunicación política, es el tema de la percepción, no el tema de lo factual, necesariamente. Okay. Entonces, con independencia de que a ti te parezca que es absurdo o que no es absurdo, es una cosa que ya la gente lo pensaba, ¿eh? Eso no es... ¿Por qué es blanco? ¿Porque es rico? ¿Porque es rico? Por lo que sea, eso sería muy largo ahora debatirlo, pero ya la gente lo... Porque no viene de abajo. Por lo que sea, por lo que sea. Yo personalmente no pienso eso. Pero esto no es un factor que va en contra. Puede ser un aspiracional. Yo tengo que diferir. Déjame cerrar la idea, por favor. Entonces, ya en el imaginario colectivo estaba esa digamos, esa presentación, ese estigma de que era un gobierno de blanquito, de rico, etcétera. Que aquí no tiene sentido eso de que blanquito, no, porque somos mestizos, etcétera. Pero prendió el mensaje. Entonces, el presidente Abinader debe tener argumentos factuales, verificables, emocionales e historias que demuestren que efectivamente su gobierno ha sido para el pueblo, es inclusivo, es para beneficio de todos, etcétera, etcétera. Ok, sí. Rápidamente, ustedes dos. Decía que tenía que diferir rápidamente con el tema de la principal desventaja, más que un tema de narrativa, creo que irá vinculado a un tema de todos contra Luis. Yo creo que la desventaja numérica jugará un rol importante en términos de la desventaja que podría tener. Y en cuanto a las ventajas, y eso María Cela lo comentabas al inicio, creo que ese entrenamiento arduo que ha tenido el presidente Abinader con el tema de la semanal ha sido espectacular de cara a mantener la calma, la ecuanimidad, a mantener el sosiego en una respuesta a veces a periodistas que vienen con alguna otra intención muy parecido a lo que se podría provocar en este debate. Y el tema que comentaba Nelson, que creo que es el gran hito de esta mesa, pero sobre todo de este acontecimiento histórico, es que un presidente en funciones haya decidido asistir al debate. Sí. Creo que frente a la pregunta final de hasta qué punto cualquier daño colateral que pudiera tener el presidente Abinader, que por el tema de la ventaja, como establecía Melvin, no creo que sea significativo, todo eso queda disminuido frente a la capacidad que tenga un mandatario en funciones de acudir a un debate presidencial. Hecho, no palabra. Creo en la democracia. Eso es un hecho. Y con esto lo estoy demostrando. Y eso comunica. Para cerrar. Sí, yo creo que hay tres cosas del presidente fundamentalmente que creo que es lo que va a asumir estratégicamente. Primero, que ya lo podemos ver en parte de su comunicación, sobre todo la comunicación digital, es que hay algo mejor que está en camino.
¿no? Se viene lo mejor del cambio. Eso por un lado, instalar esa idea que tiene un efecto movilizador. Y por segundo, rendición de cuentas, el país se ha recuperado, salimos de la pandemia, el turismo igualmente se ha recuperado e incluso ha crecido, que como factor de rendición de cuentas, ya decía. Y tercero, lo que tiene que hacer todo candidato que está primero en las encuestas en un debate, no cometer errores. Yo creo que con esos 3 elementos dentro de la estrategia del presidente, vamos a seguir adelante como elemento movilizador, rendición de cuentas y no cometer errores, creo que es lo que tiene que hacer. Mauro Yareyes dice, el gran perdedor del debate será el expresidente Leonel Fernández, porque todos sabemos que de los 3, Leonel es mejor orador. Y todo lo que diga se dará por sabido y serán deficiencias que debió resolver en sus gobiernos. Él tiene todas las de perder y el gran ganador puede ser Abel, por su experiencia debatiendo y los escasos cuestionamientos que tiene. Taveras Abreu dice, como ciudadano solo espero que en ese debate se converse a fondo de las realidades que hoy sufre nuestra nación, como son el alto costo de la vida, la inseguridad, la mala educación, la mala calidad del servicio de salud y otros males que hoy están destruyendo al pueblo y más a la clase media. Y sí, se deben tocar esos temas y sí se deben hacer propuestas y se deben debatir entre ellos esas propuestas y esa es la idea. Pero última pregunta que decía un invitado de esta mesa siempre, ¿la telegenia influye en un debate de 2 o 3 horas? Ya lo hizo en el pasado, en debates en otros países. Totalmente. 100%. 100%. Hay una estética en todo proceso de debate, es una producción de televisión. Ya se demostró, como lo explicaste, Nixon versus Kennedy, y de ahí en adelante ha habido un desarrollo extraordinario en los diseños de los debates, la importancia de la imagen, la importancia de los gestos, la importancia del habla, de la entonación, de la modulación de la voz, todo, como decíamos, de una estética. Que caiga bien la imagen. Que caiga bien, que persuada, la importancia de persuadir. Que se muestre seguro y confiado. La confianza. Y cercano. Sí, que es parte del proceso de verse como un estadista también. Exactamente. Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación. De verdad, ha sido una mesa de oro. Y yo creo que para todos ustedes también, ¿verdad, Diana? Yo creo que Claro, por supuesto. Yo creo que toque de queda el próximo miércoles, todo el mundo para ver por primera vez un debate presidencial con todos los candidatos mayoritarios en República Dominicana. Al que no pudo ver esta mesa, que la vea antes del debate, porque así, como dije yo, llegará con la tarea hecha y sabrá qué debe esperar y en dónde se queman y en dónde pasan nuestros candidatos. Señores, muy buenas noches. Muchas gracias y hasta mañana. Dios les bendiga.